Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Os voy a hablar del poder de la sangre de Cristo. Usted ha oído cada rato que la sangre de Cristo tiene poder. Sí, es muy poderosa. Y vamos a ver por qué. El apóstol Pedro, discípulo de Jesús, que Pedro vio morir a Jesús en la cruz, estuvo hasta el último instante ahí. Pedro escribe diciendo que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, o sea, una vida sin sentido. Y esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres o de nuestra generación, porque eso es lo que dice: la que recibiste de vuestros padres. Y fuimos rescatados, porque está hablando de rescate. ¿Qué es un rescate? Vivimos en Colombia, donde secuestran tanta gente y tienen que pagar el rescate de las personas. Oímos cada rato por las noticias que pagan rescate. Hay que pagar un precio para rescatar. Entonces, cuando dice Pedro que fuimos rescatados porque estábamos secuestrados en la vana manera de vivir, si aplicamos bien el texto, decimos que nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, estamos atrapados por Satanás. Pero fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Pedro está diciendo: fuimos rescatados no con oro ni plata. Mire, si hay algo costoso, es el oro. Pero el oro no podía rescatarnos. Todo el tesoro y todo el oro del mundo no podía rescatarnos. Toda la plata del mundo no alcanzaba para rescatarnos. Si las almas o el rescate del ser humano se pudiera hacer con dinero, Jesús habría venido con la chequera a la tierra. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y el dueño de todo el tesoro, de todo, pero Él no vino con oro y plata a rescatarnos. Si el rescate de la humanidad se pudiera hacer con dinero, Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Recuerden la oración que Él hizo antes de morir. Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué quiso decir? Dios, si hay otra manera de que el hombre sea rescatado, usa esa otra manera, pero que yo no beba esa copa. Esa petición hizo Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa. Le está diciendo: si hay la posibilidad de un rescate distinto a que yo muera en la cruz, usa esa otra posibilidad. Pero esa petición no le fue concedida a Jesús, porque le tocó morir en la cruz. La copa que Él quiso que pasara no pasó. Lo que indica entonces que Pedro dice: no fuimos rescatados con oro y plata, no había otra manera. Verso 19. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? Pedro dice: sino con la sangre preciosa. Mire cómo habla. ¿Por qué es preciosa? Porque esa sangre vale más que el oro y la plata. Es la sangre preciosa de Jesús. Es la sangre poderosa del Cordero. Por eso está diciendo: mire, fuimos rescatados
no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pilato dijo, porque Jesús fue presentado al pueblo, y ante el juicio Pilato dijo: yo no hallo culpa en este hombre. Él era perfecto, no había culpa en él. Por eso se lavó las manos, porque sabía que él era inocente. La sangre de Cristo, esa sangre que derramó en la cruz, vale más que todo el oro, toda la plata del mundo. Éxodo 12:13. Desde el Antiguo Testamento se usaba la sangre de corderos. Y la primera vez que se usó la sangre de los corderos fue aquí. Israel estaba cautivo en Egipto. Vinieron las plagas, faltaba la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y aquí Dios le dice a Moisés qué tenía que hacer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Mire lo que está diciendo Dios: cuando yo vea la sangre, paso de largo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Le está diciendo: la muerte no puede entrar donde esté la sangre. Cuando yo hiera a Egipto con la plaga de la muerte de los primogénitos, yo pasaré de largo porque veo la sangre. El mismo capítulo 12, verso 21. Entonces Moisés, cuando recibe la orden, le dice al pueblo que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestra familia, sacrificad la Pascua, tomad un manojo de hisopo. Es como un lebrillo o el hisopo que usamos nosotros, un manojo de hisopo. Lo usaban mucho. Y mojad en la sangre que está en un lebrillo. Mataban los corderos en un lebrillo, en un recipiente, tomaban la sangre, cogían el manojo de hisopo y lo mojaban en la sangre. El manojo de hisopo sucio de sangre, ¿sabe qué tenían que hacer? Mire lo que dice: untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque de los postes hacia adentro la sangre me cubría, de los postes hacia afuera yo quedaba sin la protección de la sangre. Entonces Dios le está diciendo: el que esté afuera de la cobertura de la sangre no respondo, pero el que esté dentro de su casa y la sangre esté en medio, yo no lo toco. Mire lo poderoso que es la sangre del cordero. Y está diciendo: ninguno de vosotros salga. Bueno, ya lo oí, el verso 23. ¿Por qué razón tenían que marcar las casas con la sangre? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, o sea, no entró ahí, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Todo Israel, las familias judías, mataron corderos ese día. Mancharon sus puertas, sus postes con la sangre y quedaron dentro. Llegó el heridor, como dice el texto. En otras palabras, llegó la muerte a matar primogénitos. Pero la muerte donde veía la sangre decía: aquí
están protegidos por la sangre. Donde no había sangre, él decía, aquí están desprotegidos. Y moría un primogénito. Dicho de otra manera, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Las familias judías habían matado un cordero. El cordero había muerto en lugar de el primogénito. Pero en las casas egipcias no había muerto nadie. Y como la paga del pecado es muerte, allí morían los primogénitos. Pero en las familias judías no moría nadie, porque ya había muerto un cordero en lugar del primogénito. Y estaban protegidos por la sangre del cordero. En Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia y la verdad. Dios está enojado. Siempre que aparece la palabra, la ira de Dios, aparece con relación al pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios siempre ha demostrado ira y enojo contra el pecado. Aparece una palabra que no aparece en la Biblia escrita, pero está implícita en lo que pasa en las escrituras. La palabra propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación significa aplacar, tapar, apaciguar la ira de alguien que está enojado. Eso es propiciación. Lleva la idea de aplacar o apaciguar o satisfacer a alguien que está enojado. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido. Y a través de la propiciación es reconciliado. La necesidad de apaciguar a Dios es algo que muchas religiones antiguas lo hacían. Esas religiones tienen en común la idea de apaciguar a sus dioses. Por eso le entregaban sus hijos a Moloch. Eran quemados los hijos para apaciguar la ira de Dios, de los dioses de ellos. Y muchas religiones enseñan eso. El hombre siempre ha tratado y tiene la idea de apaciguar la ira de Dios haciendo ofrendas, pagando mandas. Porque si no son castigados, piensan ellos. Y hacen sacrificios, se laceran la piel. Ahora en Semana Santa usted ve los penitentes tratando de apaciguar la ira, pagando mandas. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios ha proporcionado el único medio por el cual se puede aplacar su ira. Y el hombre pecador puede reconciliarse con Dios. En el Nuevo Testamento, el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra redentora de Dios y no a los sacrificios ni a las ofrendas dadas por el hombre. La razón es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. El hombre nunca sería capaz de apaciguar la ira divina. Jamás tendríamos cómo aplacar la ira de Dios, jamás. Ninguno de los bienes o favores, ofrendas que demos jamás aplacaría la ira divina. Estaríamos expuestos al infierno. No hay ningún sacrificio, servicio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la santa ira de Dios.
o satisfacer su justicia. La única satisfacción o propiciación que es aplacar la ira de Dios y puede ser aceptable a Dios y que pueda reconciliar al hombre con Él, tenía que ser hecha por Dios mismo. Dios tenía que proveer. Por esta razón vino Jesús y vino en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado, para hacer nuestra propiciación, para aplacar la ira divina. Él es la expiación por nuestros pecados. Porque hay un Dios airado contra el hombre. Dios siempre está airado contra el pecado de la humanidad. Cada vez que aparece la expresión la ira de Dios en la Biblia, es con relación al pecado. Y aparece la palabra la ira de Dios más de 50 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó al mundo, a la generación de Noé? Vino un diluvio y los destruyó a todos, porque todo pensamiento, todo designio, todo impulso de esa generación era de continuo al pecado. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Es más, ¿qué pasó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron? Dios trajo juicio y castigo. También lo hizo con los antidiluvianos, también lo hizo con Sodoma y Gomorra, también con Nínive, con el mismo Israel. Por causa del pecado, Dios siempre ha mostrado ira y enojo. Juan 3:36, Evangelio de Juan. Jesús dijo esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿quién? Sobre él. El que no cree en el Hijo no tiene propiciación. El que no cree en el Hijo no está bajo la protección de la sangre que derramó en la cruz. Es como estar fuera de la casa que está manchada con sangre. Está expuesto a la ira divina. Por eso cuando tú tienes a Cristo en el corazón, estás bajo la cobertura de la sangre. Y por muchas veces uno dice, pero fulano, ¿por qué peca tanto y no le pasa nada? Porque Dios no lo ve a él, ve la sangre que derramó Jesús. Hay una propiciación. Si no fuera por la sangre derramada en la cruz, no existiéramos. Pero Dios ve la sangre derramada. Por eso Jesús dice: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer, la ira de Dios vendrá sobre él, porque no hay propiciación para él, porque no ha aceptado a Jesús en su vida. Romanos 5:8. En otras palabras, el que no está cubierto con la sangre de Cristo está expuesto a la ira de Dios. Y dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios proveyó el cordero. Dios mismo envió, porque nosotros, nuestras obras, nuestra justicia ante Dios como trapo de inmundicia, dice un profeta. Nunca aplacaríamos la ira de Dios, pero el sacrificio de Jesús satisfizo las demandas del cielo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora que ya somos justos, mire, si cuando éramos pecadores murió, ahora que lo tenemos a él, ya estamos salvos de la ira, porque estamos bajo la sangre de él. Es lo que está diciendo el verso 9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de Jesús. Cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros. Y ahora que ya lo tenemos, ahora somos reconciliados gracias a la sangre que derramó. El único remedio contra la ira de Dios es la propiciación, que apacigua, que aplaca, que satisface. Primera de Juan 4:10. Dice Juan aquí: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Envió a Jesús para aplacar, para satisfacer las demandas del cielo. Le explico para entender esto lo siguiente. Las familias judías tomaban un cordero. Cada sábado tenían que llevar corderos. Cada Pascua tenían que llevar cordero. Y llevaban cordero al templo. El sacerdote tomaba el cordero. Había la tapa del propiciatorio, donde el cordero era sacrificado. Allí derramaba la sangre. Cuando el sacerdote tomaba el cordero para sacrificarlo, el representante de la familia, el anciano de la casa, ponía las manos sobre el cordero. El sacerdote sacrifica el cordero y este hombre ponía las manos sobre el cordero. Los pecados de la casa y de la familia eran remitidos al cordero. El cordero moría en lugar de, así como murieron los corderos en Egipto. En lugar de los primogénitos judíos murieron los corderos y la sangre los protegió. Entonces ellos ponían la mano sobre el cordero, sacrificaban el cordero, derramaba toda la sangre ahí, porque como la paga del pecado es muerte, el pecado de la familia lo remitían a ese cordero y el cordero moría en lugar de. Cuando la sangre era derramada sobre el propiciatorio, el sacerdote tomaba de la sangre y pringaba para purificar y santificar con la sangre al que llevaba el cordero. Entonces la sangre era derramada sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Debajo del arca del pacto estaba la ley quebrantada, la ley, las tablas de la ley de Moisés quebrantada estaba debajo. Sobre estaba el propiciatorio, la tapa, y ahí había sangre. Sangre de sacrificios. Entonces cuando Dios miraba la ley quebrantada, miraba primero la sangre que estaba encima. Y como miraba la sangre que está encima, entonces no lanzaba juicio ni muerte a una ley quebrantada. Por eso dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios
Él mismo puso la propiciación. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romano, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es nuestra propiciación. Él murió en lugar de nosotros. Muchas cosas que le sucedieron a Jesús en la cruz tenían que habernos pasado a nosotros. Y gracias damos a Dios que Él mismo proveyó el pagaré. Y Cristo vino a morir voluntariamente en la cruz. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, regalado, Él mismo lo dio, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz y ya derramó toda su sangre, dijo: consumado es. Dijo: todo está hecho. Él murió en lugar de, así como morían los corderos en lugar de alguien. Cuando Juan está en el río Jordán bautizando y Jesús viene para ser bautizado, Juan presenta a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. Juan lo que está diciendo: aquí está el Cordero que mandó el cielo. Él viene a quitar el pecado del mundo. Mateo 26:27. Jesús está en una cena con los discípulos y dice esto: tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y mire lo que dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto los corderos morían en lugar de alguien de la familia, porque la paga del pecado es muerte. Los pecados eran remitidos a ese cordero. Sábado tras sábado tenían que llevar corderos al templo para que murieran. Pascua, cada Pascua tenían que llevar. Eso en el antiguo pacto, pero Jesús está diciendo: pero ahora en el nuevo pacto. Está tomando la cena y tomó la copa de la cena y dijo: esto es la sangre del nuevo pacto que por todos es derramada. Está diciendo: en el nuevo pacto no morirán más corderos, sino que yo muero como cordero por todo. No habrá más sacrificio de animales. En el nuevo pacto un solo sacrificio es suficiente para todos. No es necesario que las familias traigan más cordero, porque el Cordero de Dios es suficiente.
Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? La única manera de que hubiese remisión era a través de derramamiento de sangre. Por eso sacrificaban animales. Entonces por eso el Cordero de Dios derramó toda su sangre en la cruz. Y gracias a esa sangre somos santificados. Hebreos 9:13, allí mismo más adelante. Mire lo que dice: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, la ceniza de las becerras, como la rociaban, dice, rociada a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne. Eso hacían los ritos del templo. La sangre era rociada y esa sangre santificaba, esa sangre purificaba. La de los toros, la de las cabras, de los machos cabríos, dice aquí, de las becerras. Verso 14: si la sangre de los animales santificaba, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si aquella sangre era poderosa, cuanto más la sangre del Cordero de Dios. Si la sangre de los animales santificaba, purificaba, cuanto más la sangre del Cordero de Dios tiene tanto poder. Si los ritos del antiguo pacto, de esa sangre de animales muchas veces contaminada, cuanto más la sangre de un cordero perfecto como la de Jesús. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento era que eran pagaré. Cada sacrificio, cada sábado no alcanzaba. Mire, el sacrificio del cordero no alcanzaba, no satisfacía, no apaciguaba, no aplacaba. Por eso cada sábado tenían que venir, porque no alcanzaba para mucho. Eran pagarés y pagarés y pagarés, pero la deuda seguía. Hasta que vino el Cordero enviado por el mismo cielo. Entonces pagó toda la deuda y no hay más sacrificio, porque un solo sacrificio es suficiente para que no haya más sacrificio. Solo Jesús. Efesios 2:12. Hermano, estoy predicando largo porque me están pagando Jueves Santo, Viernes Santo y todo eso, que ustedes no van a venir a la iglesia. Entonces así que aguantes. Yo hacía programación los días santos, pero no venían sino 3, 4 hermanos y viejitos de la iglesia. Los demás no vienen. Se van a tomar chicha y a comer dulce y no se acuerdan de uno y ni de la iglesia ni nada. Entonces hoy pagan todo. Entonces vaya el jueves a tomar chicha, a comer dulce, y el viernes y todo eso. Pero hoy aguantémonos. Amén. Efesios 2:12. Mire lo que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Está hablando con nosotros. Ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mire cómo estábamos. ¿Cómo estábamos nosotros? Lejos, porque dice, lejos de la ciudadanía. Mire, sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos. Verso 13. Pero ahora en Cristo,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ciénaga de oro. No había promesa, no había pacto, no había esperanza. Vivíamos sin Dios, sin nada. Pero en Cristo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre nos unió, nos da esperanza. Esa sangre nos reconcilia con el cielo. Esa sangre poderosa. En otras palabras, gracias a la sangre ahora somos pueblo. Ahora hay esperanza. Ahora tenemos pacto. Ahora somos cercanos. Ahora tenemos a Dios. Gracias a la sangre del Cordero. Gracias a la sangre preciosa. Si Cristo no derramaba su sangre en la cruz, habíamos quedado, como dice Pablo aquí, lejos, sin pacto, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero gracias a la sangre derramada, los que no teníamos ni la más mínima posibilidad, ahora tenemos pacto, tenemos esperanza. Ahora tenemos promesa. Ahora tenemos a Dios en este mundo. Gracias a la sangre derramada en la cruz. Verso 13. Vuelvo a leerlo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, habían dos pueblos nomás, judíos y gentiles. Los judíos los únicos salvos, los que se creían que tenían el cielo abierto. Los gentiles no podíamos ni pisar un templo. Pero gracias a la sangre, tanto de judíos y gentiles, ahora hizo un pueblo llamado la iglesia. Que todo el que acepta a Cristo, de judíos o gentiles, se llama iglesia de Cristo. Un día vendrá por judíos y gentiles salvos que hayan aceptado la salvación. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gracias a la sangre se abrió el velo. Porque el día que Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rompió. Y gracias a la sangre ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias a la sangre ahora tienes comunión con Dios. Evangelio de Juan 6:47. De cierto, mire, Jesús cuando dice de cierto es algo que está diciendo, póngale el sello que así es. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. Jesús le está diciendo a todo el grupo que está allí: yo soy el pan de vida. Vuestros padres, o sea, la generación de Israel, la primera que salió de Egipto, comieron maná en el desierto y se murieron. Pero ahora este pan que vino, el que coma de este pan, tiene vida eterna. Es lo que está diciendo aquí. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Y mire lo que dice: ¿vivirá para cuándo? Habla de vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínese usted. Jesús es el que está hablando aquí. Los judíos que estaban escuchando esto dijeron, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, los corderos eran sacrificados, pero la carne buena del cordero la asaban y la comían.
Las familias comían de la carne de los corderos. Por eso Jesús está diciendo ahora: yo soy el pan, tienen que comer mi carne. Y soy el pan vivo, y el que coma mi carne tiene vida eterna. Los judíos no entendían esto. Jesús les dijo, verso 53: de cierto les digo, o sea, es una realidad, póngale el sello. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tremendo. El que no come la carne y bebe su sangre no tiene vida. ¿Cuándo comemos la carne de Jesús? ¿Cuándo bebemos la sangre de Jesús? A través de, pásame una copa y un pan. Una copa y un pan. A través de la Santa Cena. Porque Él está en una cena, digo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, tomad y comed. Esta copa, símbolo de la sangre poderosa que nos reconcilia, que nos redime. En la cena, cuando usted participa de la cena y toma, está tomando la sangre. Cuando usted toma el pan y lo come, está comiendo su carne. Él está diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Verso 54, mire lo que dice. El 54 aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene que. ¿Y qué más? Hay una promesa para el que come la carne y bebe la sangre. Yo le resucitaré. Entonces, ¿por qué no toma Santa Cena? Cuando el día de la Santa Cena oramos para que los que van a tomar la cena se queden, y más de la mitad de la iglesia sale. A mí me da tristeza y dolor cuando mucha gente se va y no toma la cena. Jesús está diciendo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, no lo puedo resucitar. O sea, el texto al revés. Ya lo quitaron de allá. Verso 54. Verso 55. Porque mi carne es verdadera, ¿qué? Comida. Mi sangre verdadera, bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire lo importante que es participar de la cena del Señor. Porque la cena tiene un significado tan poderoso. Cuando tú participas de la cena, estás participando de la propiciación, de la sangre derramada en la cruz. Sabemos que esta copa no es sangre literal, pero es símbolo. Cuando Jesús repartió la cena a los discípulos, les dijo: tomad y bebed, este es el nuevo pacto. Yo participo del nuevo pacto con la cena. Yo soy redimido con la sangre. Cuando yo estoy tomando, mire, si la sangre de los toros y de los corderos con rociarla purificaba, ahora en Cristo no somos rociados, la tomamos y comemos cada vez que participamos de la cena. Verso 57, perdón. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. El que come, o sea, que participa de la cena. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron.
el que come de este pan vivirá eternamente. Mire la importancia de la cena. El que come de este pan, repita conmigo, vivirá eternamente. ¿Y el que no come? Yo lo invito a participar de la cena, a participar del pan y de la copa. Dice, verso 59. El grupo de alabanza viene pasando. Vamos a cantar un himno, un coro, algo de la sangre de Cristo. Yo creo que tienen uno preparado. El 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga, o sea, dentro del templo, enseñando en Capernaum. Fuimos rescatados con precio de sangre. Ese es el significado de la Pascua, de la Semana Santa. Hoy el mundo cristiano celebra el Domingo de Ramos, pero yo quise traer un mensaje distinto, que tuviera referencia a lo que pasó en la cruz. Porque Cristo murió y derramó toda su sangre. Y cada vez que participamos de la cena, recordamos